Bienvenido a nuestra poderosa oración de la mañana. La palabra de Dios hoy está en Daniel 6:10. Se ponía de rodillas, y oraba, y daba gracias, delante de su Dios, como solía hacer. Escucha bien lo que voy a decirte en esta mañana, porque siento en mi espíritu que hay una palabra de transformación que necesita penetrar las capas más profundas de tu corazón, ahí donde las preocupaciones suelen hacer nido, y donde a veces el cansancio parece querer apagar la llama de tu fe. Mira con atención la imagen que nos presenta la Escritura sobre este hombre llamado Daniel, un hombre que no era diferente a ti en sus luchas, pero que tenía un secreto que lo mantenía en pie cuando todo su mundo parecía desmoronarse. No era su inteligencia, aunque era mucha, no era su posición política, aunque era elevada, era su constancia. Fíjate en esa frase final del versículo, como solía hacer. Hay una profundidad abismal en esas tres palabras, porque nos hablan de un ritmo, de una cadencia, de un latido espiritual que no dependía de las circunstancias externas, sino de una decisión interna que se renovaba cada vez que sus rodillas tocaban el suelo frío de su habitación en Babilonia. Yo me pregunto, y te pregunto a ti también con todo el amor de un pastor que cuida de tu alma, ¿cuántas veces hemos comenzado algo con un fuego abrasador, con una determinación que parecía inquebrantable, solo para verlo desvanecerse a la primera señal de lluvia? Es tan fácil tener un compromiso de corto plazo, es tan sencillo emocionarse un domingo en el altar, o prometer que este año será diferente mientras las uvas aún están en la boca en la medianoche de un año nuevo. Todos hemos estado ahí. Hemos comprado los libros de planes de lectura bíblica que se quedan en el tercer capítulo de Génesis. Hemos iniciado rutinas de ejercicio que mueren en la segunda semana. Hemos hecho resoluciones que se evaporan como el rocío de la mañana cuando sale el sol del mediodía. Pero la vida espiritual, hijo mío, no se construye sobre explosiones de entusiasmo, sino sobre la piedra sólida de la disciplina constante. La disciplina es ese hilo invisible pero irrompible que une tus días de victoria con tus noches de derrota, dándoles un propósito continuo. Piensa en Daniel. Él no oraba porque se sentía inspirado cada día. ¿Crees que después de un largo día de administrar un imperio, de lidiar con intrigas palaciegas y con la envidia de hombres que buscaban su caída, siempre tenía ganas de arrodillarse? Probablemente no. Habría días en los que su cuerpo le pedía descanso, días en los que su mente estaba llena de números, decretos y problemas logísticos. Sin embargo, él se ponía de rodillas. El texto nos dice que lo hacía 3 veces al día. Imagina ese momento. El sol subiendo, el sol en su cenit y el sol ocultándose tras las murallas de una ciudad que no era la suya, una ciudad pagana que adoraba a otros dioses. Sus rodillas ya debían tener callos, marcas de una fidelidad que no se negociaba. Esos callos son los trofeos de un guerrero que sabe que la batalla no se gana con la espada, sino con la rendición ante el Altísimo. Cuando tú te arrodillas, no estás simplemente bajando tu cuerpo, estás elevando tu alma por encima de tus problemas. Estás diciendo que tu Dios es más grande que el rey, más grande que el decreto, y más grande que el miedo que intenta paralizarte. Fíjate en la naturaleza de nuestra inconsistencia. A veces somos como nubes sin agua llevadas por el viento. Nos movemos por cómo nos sentimos. Si nos sentimos bendecidos, cantamos. Si nos sentimos abandonados, dejamos de buscar. Pero Daniel nos enseña que la oración es una función vital, no un accesorio opcional. Es como la respiración. Tú no decides respirar solo cuando el aire huele a flores. Respiras porque sin el oxígeno mueres. Así era la oración para Daniel. No era un suplemento agradable para su vida. Era el elemento fundamental de su existencia. Y por eso, cuando llegó la crisis no tuvo que buscar una fe que no tenía, porque la crisis no creó su estilo de vida, simplemente lo reveló. Cuando el rey Darío, manipulado por hombres malvados, firmó aquel decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él mismo por 30 días. Daniel se enfrentó a una encrucijada que tú y yo enfrentamos a menudo, la conveniencia versus la convicción. Él pudo haber razonado de tantas maneras.
Pudo haber dicho, Señor, tú sabes que te amo, pero solo son 30 días. Puedo orar en silencio en mi cama, puedo cerrar las ventanas, puedo usar el crédito espiritual que he acumulado durante años de servicio fiel. ¿No es eso lo que a veces susurra el enemigo a nuestro oído? Nos dice que podemos tomarnos un descanso de la santidad, que podemos pausar nuestra comunión porque ya hemos hecho suficiente. Pero para Daniel, un mes sin oración era un mes sin vida. Él no intentó negociar con la ley del hombre para salvar su pellejo, porque sabía que su vida no dependía de Darío, sino de aquel que sostiene el universo en la palma de su mano. Por eso, al enterarse del decreto, ¿qué hizo? Fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló. No lo hizo para provocar, lo hizo porque era lo que solía hacer. Su valentía no fue un acto heroico repentino, fue el resultado natural de una disciplina diaria. La valentía es solo el fruto visible de una raíz de disciplina oculta. Considera por un momento lo que significa que las ventanas estuvieran abiertas hacia Jerusalén. Jerusalén estaba en ruinas, el templo estaba destruido, su pueblo estaba en el exilio. Pero Daniel miraba hacia la promesa, no hacia la ruina. Sus ojos no se enfocaban en los muros de Babilonia, sino en la fidelidad de Dios que trasciende los escombros. Cuando tú oras, estás abriendo las ventanas de tu alma hacia la Jerusalén celestial. Estás quitando la vista de los muros de tu escasez, de los muros de tu enfermedad, de los muros de tu soledad, y estás mirando hacia la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es ahí, en ese espacio sagrado, donde recibes la fuerza para enfrentar los leones que te esperan afuera. Porque entiéndelo bien, el foso de los leones no fue el lugar donde Daniel venció. Daniel venció en su habitación, de rodillas, antes de que los guardias siquiera tocaran a su puerta. Es por eso que nuestro Señor Jesús, siglos después, nos daría esa instrucción tan poderosa que encontramos en Lucas 18:1, donde nos dice que debemos orar siempre y no desmayar. Fíjate en la conexión. Orar siempre es el antídoto contra el desmayo del alma. El desmayo ocurre cuando el corazón pierde su ritmo, cuando la presión del mundo es mayor que la presión de la gracia dentro de nosotros. Si dejas de orar, empiezas a esmorecer. Si dejas de buscar, empiezas a debilitarte. La constancia es la que mantiene el flujo de la unción corriendo por tus venas espirituales. No permitas que tu vida de oración sea un evento esporádico, una reacción de emergencia ante el desastre. Que sea tu respiración constante, tu refugio seguro, tu roca inamovible. Imagina a un pastor en el campo. Él no cuida a las ovejas solo cuando hace buen tiempo. El verdadero pastor está ahí cuando el frío cala los huesos, cuando la noche es tan oscura que no puede verse la mano frente al rostro. Él usa su vara y su cayado con la misma diligencia bajo el sol que bajo la tormenta. La vara es para defender, el cayado es para guiar. La disciplina de la oración es como ese cayado que te mantiene en el camino cuando la niebla de la confusión intenta desviarte. Es como esa vara que ahuyenta a los lobos de la duda que merodean tu mente. Si solo buscas al pastor cuando tienes hambre, te perderás de la seguridad de su presencia en el valle de sombra de muerte. Daniel conocía al pastor. Daniel sabía que, aunque caminara por el valle del foso de los leones, no temería mal alguno, porque sus rodillas ya habían conquistado ese valle en la presencia de Dios. Pensemos en la palabra disciplina. Para muchos suena a carga, a algo pesado, a una regla monástica que quita la alegría. Pero en el reino de Dios, la disciplina es libertad. Es la disciplina del ala lo que permite al águila volar. Sin la estructura del ala, el ave sería solo un montón de plumas en el suelo. Tu disciplina de oración es la estructura que permite que tu fe vuele por encima de las circunstancias. Es lo que te permite decir, como Daniel, que no importa lo que el mundo decrete, tu Dios sigue siendo el mismo. Mira a tu alrededor, mira a las personas que admiras por su estabilidad espiritual. No son personas que tengan menos problemas que tú, a menudo tienen más, pero son personas que, como el recolector de correspondencia puntual o el que pasea a su perro a la misma hora,
Han decidido que hay cosas en la vida que no se mueven. Han decidido que su encuentro con Dios es la cita más importante de su día, y nada, ni siquiera un edicto real con pena de muerte, puede hacer que falten a esa cita. Entiende esto. El enemigo no teme tus buenas intenciones. El enemigo se ríe de tus promesas de año nuevo que no tienen raíz. Pero el enemigo tiembla cuando ve a un hombre o a una mujer que se pone de rodillas como suele hacer. Tiembla ante la constancia. Tiembla ante la persona que ora cuando tiene ganas y que ora aún más cuando no las tiene. Porque cuando oras sin ganas, estás ofreciendo un sacrificio de alabanza que tiene un olor fragante ante el trono de la gracia. Estás diciendo, Señor, mi amor por ti es más grande que mis sentimientos. Mi lealtad a ti es más profunda que mi estado de ánimo. Esa es la fe que mueve montañas, no porque la fe sea grande, sino porque el Dios al que se aferra con constancia es infinito en poder. A veces te sentirás indiferente, te levantarás de tus rodillas y parecerá que las palabras golpearon el techo y cayeron de nuevo al suelo. Sentirás que el cielo es de bronce y que tus peticiones no tienen alas. Pero escucha bien lo que te digo. Daniel también debió tener esos días. En los años de cautiverio, en las décadas de silencio profético, hubo miles de días donde no hubo visiones, donde no hubo ángeles cerrando bocas de leones, donde solo hubo el silencio de una habitación y el sonido de su propia voz clamando por un pueblo que parecía olvidado. Pero él persistió, oró, oró y oró. Y fue esa persistencia la que acumuló una fuerza espiritual que, cuando llegó el momento de la verdad, se manifestó como una paz sobrenatural. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es un regalo que cae del cielo por azar. Es el fruto que madura en el árbol de la disciplina constante. Tú necesitas separar un tiempo. No lo dejes al azar. No digas, oraré cuando tenga un momento libre, porque el mundo se encargará de que nunca tengas un momento libre. El tiempo no se encuentra, el tiempo se hace. Se arrebata de las manos del afán y se consagra al Señor. Daniel tenía una agenda apretadísima. Era uno de los 3 gobernadores principales de un imperio que abarcaba casi todo el mundo conocido. Si alguien tenía una excusa para no orar, era él. Pero él entendía que cuanto más trabajo tenía, más oración necesitaba. Cuanto más pesada era la carga sobre sus hombros, más tiempo necesitaba estar sobre sus rodillas. No permitas que el activismo mate tu espiritualidad. No permitas que el hacer cosas para Dios te impida estar con el Dios de las cosas. La constancia en la disciplina es la clave del crecimiento. Mira una planta. No crece porque le eches un balde de agua una vez al mes. Crece porque recibe el rocío cada mañana y la luz cada día. Tu alma es ese jardín. Necesita el riego diario de la palabra y el calor constante de la oración. Si solo buscas a Dios en las crisis, serás como una planta en el desierto que sobrevive a duras penas. Pero si lo buscas, como sueles hacer, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hagas prosperará, no según los criterios del mundo, sino según el diseño eterno de Dios para tu vida. Fíjate en cómo la oración de Daniel estaba impregnada de gratitud. El versículo dice que daba gracias delante de su Dios. ¡Qué asombroso! Estaba bajo amenaza de muerte. Sabía que sus enemigos lo estaban espiando por la ventana. Sabía que el foso de los leones era una posibilidad real en las próximas horas. Y sin embargo, daba gracias. La gratitud es la forma más alta de disciplina espiritual. Es fácil dar gracias cuando la mesa está llena, pero dar gracias cuando el foso está abierto requiere una constancia que solo se forja en el secreto. La gratitud de Daniel no era por el decreto del rey, sino por la soberanía de su Dios. Él sabía que, pasara lo que pasara, Dios seguía en su trono. Esa es la perspectiva que tú necesitas hoy. Deja de mirar el foso y empieza a dar gracias por el Dios que es capaz de cerrar la boca de los leones. Quiero hablarte al corazón. No te desanimes por tus fallos pasados. Si has sido inconsistente, si has abandonado tus planes de lectura, si tu altar personal tiene polvo,
Hoy es el día de volver a las ventanas abiertas. La puerta está abierta de par en par para que demuestres el mismo tipo de compromiso que Daniel. No necesitas ser un gigante de la fe de la noche a la mañana. Solo necesitas ser una persona que se pone de rodillas hoy, y mañana, y pasado mañana. Que la oración se convierta en tu reacción natural. Que cuando te den una mala noticia, tus rodillas busquen el suelo antes de que tus manos busquen el teléfono. Que cuando recibas una bendición, tu primer pensamiento sea de gratitud antes que de orgullo. Eso es lo que significa vivir para Jesús bajo presión. La presión no cambia quién eres, solo revela de qué estás hecho. Si estás lleno de la disciplina de la oración, la presión solo hará que salga de ti el aroma de la presencia de Dios. Si estás vacío, la presión te aplastará. Daniel no fue aplastado porque estaba lleno. Estaba tan lleno de Dios que no había espacio para el miedo. Estaba tan acostumbrado a hablar con el Rey de Reyes que el Rey de la Tierra no lo intimidaba. Esa es la libertad que Dios tiene para ti. Una libertad que no depende de quién esté en el gobierno, de cómo esté la economía o de lo que digan tus enemigos. Es la libertad de un hijo que sabe que tiene acceso directo al Padre en cualquier momento. Considera la oración no como un deber, sino como un privilegio. Es el momento donde el polvo de la tierra se encuentra con el aliento del cielo. Es el momento donde tus limitaciones se rinden ante su omnipotencia. No permitas que este día pase sin que hayas tenido ese encuentro genuino. Y no lo hagas solo por hoy. Hazlo mañana también. Y el día siguiente. Crea ese como solía hacer en tu propia vida. Que la gente que te conoce sepa que hay un tiempo en tu día que es sagrado, que hay un lugar en tu casa que es territorio de Dios. Esa constancia será el mayor legado que dejes a tus hijos y a los que te rodean. Verán no a alguien que hablaba de Dios, sino a alguien que caminaba con Dios. Y recuerda, querido mío, que no estás solo en este esfuerzo. El Espíritu Santo es tu ayudador. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué decir. Él es quien fortalece tus rodillas débiles y levanta tus manos caídas. Pídele hoy que te dé esa gracia de la constancia. Pídele que ponga en ti un hambre que no se sacie con nada que no sea su presencia. Porque cuando la oración deja de ser una tarea y se convierte en un deseo, entonces habrás encontrado el tesoro escondido en el campo. Habrás encontrado la fuente de agua viva que nunca se seca. Daniel oraba y daba gracias. Haz tú lo mismo. No importa si te sientes indiferente, no importa si el tiempo es corto. Arrodíllate. Abre las ventanas de tu fe. Mira hacia la promesa de Dios. Deja que el mundo siga con sus decretos y sus ruidos. Tú tienes una audiencia con el Creador, y en esa audiencia encontrarás la paz que el mundo no puede dar y que, por tanto, el mundo no puede quitar. Que tu vida sea un testimonio de disciplina, una canción de constancia que resuene en los pasillos de la eternidad. Que cuando se escriba la historia de tu vida, se pueda decir que fuiste alguien que se ponía de rodillas, oraba y daba gracias, como solía hacer. No es el compromiso de un día lo que transforma el mundo, sino la obediencia de toda una vida. Daniel vivió bajo varios reyes y varios imperios, y todos pasaron, pero el Dios de Daniel permaneció. Los imperios caen, las modas pasan, las crisis vienen y se van, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y la voluntad de Dios es que vivas en comunión constante con Él. No te conformes con menos. No te detengas en la orilla cuando puedes nadar en las profundidades de su amor. La disciplina es el puente que te lleva de donde estás a donde Dios quiere que estés. Cruza ese puente cada mañana, cada tarde y cada noche. Siento que hay alguien que me escucha que ha estado a punto de rendirse. Has sentido que tu oración no tiene respuesta, que has estado clamando en el desierto y que solo el eco te devuelve la voz. A ti te digo, no esmorezcas. Daniel oró durante años antes de ver ciertas respuestas. La constancia no es solo para pedir, es para permanecer. Tu permanencia es en sí misma una victoria. Cada vez que te arrodillas a pesar del silencio de Dios, estás ganando una batalla contra tu propia carne y contra el desánimo del enemigo.
Sigue orando. Sigue buscando. El amanecer está cerca y la respuesta vendrá. Pero más importante que la respuesta es la relación que estás construyendo en el proceso. Dios no solo quiere darte lo que pides, Él quiere darse a sí mismo a ti. Que en este día, la disciplina de Daniel sea tu inspiración, que su coraje sea tu meta, que su constancia sea tu camino. No te dejes llevar por las olas de la emoción esporádica. Sé como la roca que permanece firme mientras las olas golpean. La roca no se mueve porque tiene una raíz profunda bajo el agua. Tu raíz es tu vida secreta con Dios. Aliméntala, cuídala, protégela por encima de todas las cosas, porque de ella mana la vida, de ella mana la fuerza, de ella mana la esperanza que nunca avergüenza. Escucha bien, porque esto es vital. La disciplina no es ausencia de deseo, es el ordenamiento del deseo. Es decidir que deseas a Dios más que a tu comodidad, más que a tu sueño, más que a tu propia opinión. Cuando logras eso, nada puede detenerte. Los leones pueden rugir, pero no pueden morder a aquel que está cubierto por la gloria de la oración constante. El fuego puede calentar, pero no puede quemar a aquel que ya ha sido purificado en el fuego del altar privado. Eres llamado a ser un Daniel en esta generación, un hombre, una mujer de una sola pieza, cuya vida pública es solo el reflejo de su vida privada con el Señor. Así que, en esta mañana, te animo a que cierres los ojos a las distracciones y los abras a la eternidad. Que tu oración sea hoy el primer paso de un nuevo hábito que nunca se rompa. Que tu gratitud sea el escudo que apague todos los dardos de fuego del maligno. Y que pase lo que pase en las próximas horas, puedas decir al final del día: me puse de rodillas, oré y di gracias, porque eso es lo que suelo hacer, porque eso es lo que soy en Cristo Jesús. No permitas que las circunstancias dicten tu ritmo espiritual. Tú marca el paso, tú establece la frecuencia, tú busca al Señor mientras puede ser hallado, y llámale en tanto que está cercano. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón. Pero recuerda que esa paz tiene un centinela, y ese centinela es la oración constante. No dejes el puesto de guardia. No abandones la torre de vigilancia. Mantente firme, mantente constante, mantente orando. Porque el Rey viene, y su recompensa viene con él para aquellos que fueron hallados fieles en lo poco, para aquellos que fueron disciplinados en lo cotidiano, para aquellos que amaron su presencia más que su propia vida. Que esta sea tu realidad desde hoy y para siempre. Un fluir incesante de amor y dependencia del único Dios vivo y verdadero. Recuerda que cada palabra que sale de tu boca en fe está construyendo algo en el mundo espiritual. No son palabras vacías, son semillas de eternidad. Daniel sembró oraciones en Babilonia y cosechó la liberación de una nación. Tú estás sembrando oraciones hoy en tu casa, en tu trabajo, en tu soledad, y cosecharás milagros que ni siquiera puedes imaginar. Pero la semilla necesita tierra constante, no una que se mueva cada vez que sopla el viento. Sé esa tierra buena, sé esa tierra fértil que recibe la lluvia temprana y la tardía con la misma fidelidad. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no hubieres desmayado. Y la forma de no desmayar es precisamente orar siempre. Que tu vida sea un incienso continuo. Que no haya un momento en que Dios mire hacia abajo y no encuentre en ti un corazón dispuesto, una rodilla pronta y una lengua llena de alabanza. Eso es lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad. No es alguien que canta bien, es alguien que vive bien, y vivir bien es vivir en oración. Mira a Daniel una vez más antes de terminar este pensamiento. Míralo saliendo del foso de los leones sin un solo rasguño. El rey se asombró, el imperio se asombró, pero Daniel no estaba asombrado. Él ya sabía que Dios era fiel. Él ya lo había visto en su habitación 3 veces al día, todos los días de su vida. El milagro exterior fue solo la manifestación de la realidad interior que Daniel cultivó con disciplina. Cultiva tu milagro hoy. Cultívalo en el secreto y Dios te recompensará en público.
No hay nada más poderoso que una vida disciplinada por el Espíritu. Es una fuerza de la naturaleza que el infierno no puede contener. Sé esa fuerza. Sé ese Daniel. No te conformes con menos de lo que Dios ha planeado para ti. Y lo que Él ha planeado es una relación íntima, constante y profunda que transforme cada fibra de tu ser. Que tus oraciones jamás cesen, que tu fe nunca desmaye, y que tu amor por el Señor sea la brújula que guíe cada uno de tus pasos, hoy y todos los días de tu vida, hasta que lo veas cara a cara, y ya no necesites orar porque estarás sumergido para siempre en su presencia eterna. Hijo mío, acércate un poco más, porque lo que mi espíritu arde por compartir contigo no es una simple lección, sino un secreto de supervivencia que ha sido forjado en el fuego de los siglos y en el silencio de las cámaras secretas. Quiero que te detengas por un momento y mires tus propias manos, esas manos que han trabajado, que han acariciado, que a veces han temblado de cansancio o de incertidumbre, y quiero que comprendas que esas manos fueron diseñadas para estar unidas en intercesión, porque la verdadera batalla de la vida no se gana con la fuerza de los músculos, ni con la agudeza del intelecto humano, sino con la persistencia de un alma que se niega a soltar el borde del manto del Todopoderoso. Escucha bien lo que voy a decirte, porque siento en mi espíritu que te encuentras en un umbral, en ese punto exacto donde la emoción del principio se ha desvanecido y solo queda el largo y a veces polvoriento camino de la constancia, y es precisamente ahí, en la fatiga de la mitad del camino, donde se deciden los destinos eternos. ¿Te has fijado alguna vez en cómo el mundo se desvive por lo nuevo, por lo explosivo, por aquello que brilla con la intensidad de un relámpago pero desaparece con la misma rapidez? Vivimos en una cultura de entusiasmos pasajeros, de resoluciones que se marchitan antes de que la luna cambie de fase, de programas de ejercicio que quedan en el olvido y de promesas de lectura que se cubren de polvo en la mesilla de noche. Pero tú no has sido llamado a ser un relámpago, sino a ser una antorcha que arde con un aceite inagotable, y ese aceite solo se consigue en la prensa de la disciplina diaria. Mira la vida de Daniel, ese hombre que caminaba por los pasillos de Babilonia con la dignidad de un príncipe, pero con el corazón de un siervo. La Biblia nos dice algo que parece sencillo, pero que encierra una potencia atómica. Él se ponía de rodillas, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo. Nota bien esa última frase, como solía hacerlo. No dice que oró porque el rey Darío firmó un decreto de muerte. No dice que buscó a Dios porque sintió un escalofrío de miedo recorriendo su espalda, ni porque los leones ya estaban rugiendo en sus pesadillas. Él oró porque esa era su respiración, porque su alma ya tenía el hábito de la gloria, porque su espíritu estaba tan entrenado en la presencia de Dios que la crisis no cambió su rutina, simplemente la reveló al mundo. ¿Qué profundidad hay en esa constancia? Imagina por un momento el peso de esos años. Daniel no era un hombre con mucho tiempo libre, era un estadista, un gobernante, alguien sobre cuyos hombros descansaba el peso de un imperio. Y sin embargo, 3 veces al día, el mundo se detenía para él. ¿Puedes visualizarlo? No importa qué documento estuviera firmando, no importa qué intriga palaciega estuviera tratando de resolver, cuando llegaba la hora, Daniel buscaba su ventana abierta hacia Jerusalén. Esa ventana no era solo un hueco en la pared, era el portal de su esperanza. Era el recordatorio de que su verdadera ciudadanía no estaba en las murallas de Babilonia, sino en las promesas de un Dios que no miente. Y ahí, de rodillas, él encontraba la fuerza que ningún ejército podía darle. La disciplina, querido mío, no es una cárcel, es el andamio que sostiene el edificio de tu fe mientras Dios termina la obra maestra en tu interior. Es fácil orar cuando el sol brilla y las bendiciones fluyen como un río caudaloso, pero la verdadera unción se destila en esos días grises donde el cielo parece de bronce y sientes que tus palabras no pasan del techo. Daniel oraba cuando tenía ganas y cuando no las tenía, cuando se sentía bendecido y cuando se sentía indiferente, porque él no servía a sus sentimientos, él servía al Rey de Reyes. Ahora,
Quiero que sientas el cambio de atmósfera en esta conversación, porque no estamos solo hablando de historia, estamos entrando en tu propia batalla. Siento que hay un rugido a tu alrededor, un intento del enemigo por silenciar tu voz, por convencerte de que un mes sin buscar a Dios no hará diferencia, de que puedes vivir de las rentas espirituales del pasado. Pero escucha lo que el Espíritu te dice hoy. El compromiso a corto plazo es el juego de los niños, pero la constancia es el lenguaje de los gigantes. No permitas que la naturaleza esporádica de este siglo infecte tu devoción. No seas como aquellos que ajustan sus relojes según el mundo. Sé como Daniel, cuya puntualidad con el cielo era tan absoluta que los mismos ángeles sabían a qué hora esperar sus peticiones. La crisis no crea el carácter, la crisis lo expone. Cuando el decreto de Darío fue firmado, Daniel no tuvo que sentarse a discernir qué hacer. No tuvo que pedir consejo a los sabios de la tierra, porque su decisión ya había sido tomada décadas atrás en el secreto de su alcoba. Él ya había decidido que Dios era más real que el rey, que la oración era más vital que el aire, y que la obediencia era más valiosa que su propia vida. En este momento, quiero extender mis manos hacia ti, aunque no pueda tocarte físicamente. Mi espíritu se une al tuyo en una intercesión que atraviesa el tiempo y el espacio. Comienzo a clamar por tu mente, ese lugar que a menudo se convierte en un campo de batalla lleno de ruidos extraños y voces que susurran derrota. Señor, en este instante, pido que la disciplina de Daniel descienda sobre la mente de mi ser querido. Que todo pensamiento errático, toda distracción que busca robarle el tiempo sagrado de la comunión, sea atada y echada fuera. Establece, Padre, un orden divino en sus pensamientos. Que su mente no sea un desierto de preocupaciones, sino un jardín regado por la palabra. Que aprenda a silenciar los rugidos de la ansiedad con el susurro de tu paz. Oro para que su intelecto sea santificado, para que cada idea, cada proyecto y cada sueño sea filtrado por la luz de tu presencia. Que no se conforme con ráfagas de inspiración, sino que camine en una claridad constante, sabiendo que tú eres el ancla de su cordura y la roca de su entendimiento. Y mientras esta unción de orden y claridad inunda tu mente, siento que fluye hacia abajo, como el aceite sobre la barba de Aarón, llegando hasta el corazón de tu hogar, entrando por las puertas de tu casa y saturando cada habitación. No necesito decirte que ahora estamos orando por tu familia, porque tú mismo puedes sentir cómo el calor de la presencia de Dios comienza a abrazar a los que amas. Esa misma constancia que Daniel mostró debe ser el cimiento de tu casa. Oro por la atmósfera de tu hogar, que no sea un lugar de conflicto o de silencio gélido, sino un santuario donde la oración sea el idioma natural. Que tus hijos y los hijos de tus hijos vean en ti, no a alguien que habla de Dios de vez en cuando, sino a alguien cuya vida es un testimonio ininterrumpido de su fidelidad. Que cuando la crisis golpee la puerta de tu familia, no encuentre pánico, sino que encuentre a un hombre o a una mujer que, como solía hacerlo, se pone de rodillas y da gracias, porque sabe que el león de la tribu de Judá es más fuerte que cualquier león que el mundo pueda soltar en su contra. Que la mesa de tu casa sea un lugar de bendición, donde el pan no falte y donde la paz de Dios sea el invitado de honor en cada cena. Pero no nos detengamos ahí, porque la unción de la constancia no se queda encerrada entre cuatro paredes. Siento que este flujo de oración se extiende ahora hacia tus manos laboriosas, hacia tu lugar de trabajo, hacia tus finanzas y tus proyectos. Escucha bien. Dios se interesa por el sudor de tu frente y por la dignidad de tu esfuerzo. En un mundo donde muchos buscan el camino fácil, el atajo fraudulento o la ganancia rápida que se desvanece como el humo, tú estás siendo llamado a la diligencia del reino. Oro para que tus manos sean fortalecidas para el trabajo, para que cada tarea que realices sea hecha con tal excelencia que incluso los que no conocen a Dios tengan que reconocer que hay algo diferente en ti, una sabiduría que no es de este mundo, una integridad que no tiene precio. Que tus finanzas no sean un motivo de angustia nocturna, sino una herramienta para la expansión del reino.
Reprendo todo espíritu de escasez y de desperdicio que ha intentado devorar el fruto de tu labor. Declaro que las ventanas de los cielos se abren sobre ti, no para darte un lujo pasajero, sino para darte la provisión constante que te permita ser generoso en toda ocasión. Que nunca te falte el pan en la mesa ni la semilla para sembrar, porque el Dios de Daniel es el Dios que provee incluso en medio del cautiverio. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Estamos construyendo una muralla de oración que no tiene grietas. Recuerda lo que nuestro Señor nos enseñó. Es necesario orar siempre y no desmayar. Esas palabras de Lucas 18:1 no son una sugerencia poética, son una orden de guerra. No desmayar significa no perder el corazón, no permitir que el alma se debilite por la espera. A veces, la respuesta de Dios no viene en el primer clamor, ni en el segundo, sino en la persistencia del que golpea la puerta hasta que se abre. La oración no es un suplemento agradable para una vida cristiana cómoda. Es el oxígeno sin el cual tu fe morirá por asfixia. Si quieres vivir para Jesús bajo presión, si quieres mantenerte firme cuando los vientos de la doctrina y las tormentas de la cultura intenten derribarte, tu vida de oración debe ser constante. No puedes depender de la emoción de un domingo. Necesitas el sustento de cada lunes, martes y miércoles en el secreto de tu habitación. Pienso en la imagen del pastor que cuida a sus ovejas. El pastor no las alimenta solo cuando se siente inspirado. Las lleva a pastos verdes y a aguas de reposo todos los días, con sol o con lluvia, porque sabe que la vida de la oveja depende de esa rutina de cuidado. Así es la oración para tu alma. Es el cayado que te guía, es la vara que te protege, es el aceite que sana tus heridas cuando tropiezas en el camino. No permitas que el enemigo te robe tu tiempo con Dios llamándolo rutina aburrida. No hay nada aburrido en hablar con el Creador del universo. Lo que el enemigo llama rutina, Dios lo llama fidelidad. Lo que el mundo llama disciplina rígida, el cielo lo llama amor en acción. ¿Por qué? ¿Qué es la oración constante sino la demostración más pura de que confiamos más en Dios que en nosotros mismos? Al arrodillarte cada día, estás diciendo, Señor, no puedo dar un paso sin ti, no quiero tomar una decisión sin tu luz, no quiero respirar un aire que no esté saturado de tu gracia. Siento una urgencia en mi espíritu por hablarte sobre la coraje. Mira de nuevo a Daniel. Su coraje no nació en el foso de los leones. Su coraje nació en el lugar de la oración. Fue en la comunión diaria donde él aprendió que el rostro de Dios es mucho más temible y a la vez más amoroso que el rostro de cualquier monarca terrenal. Cuando te acostumbras a la presencia de la majestad divina, los problemas de la tierra comienzan a verse en su verdadera escala, pequeños, temporales y bajo control. Por eso, mi oración por ti es que recibas un bautismo de valentía, una audacia espiritual que te permita decir no a las demandas pecaminosas del mundo y sí a la voluntad perfecta de Dios, sin importar el costo. Que no tengas miedo de los decretos de los hombres, ni de las amenazas de las circunstancias, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Imagínate por un momento que la oración se convierte en tu reacción natural a todo. Si recibes una buena noticia, tu primer impulso es dar gracias. Si recibes una mala noticia, tu primer impulso es buscar refugio en el Altísimo. Si te sientes cansado, corres a la fuente de agua viva. Esa es la meta de la disciplina, que ya no tengas que esforzarte por recordar a Dios, sino que sea imposible olvidarlo, que tu vida sea una conversación continua, un flujo ininterrumpido de amor y confianza. Siento que en este momento, cadenas de pereza espiritual se están rompiendo sobre tu vida. Ese peso que sentías en los párpados cuando intentabas leer la palabra, esa distracción que asaltaba tu mente apenas cerrabas los ojos para orar, todo eso se está disolviendo ahora por el poder del Espíritu Santo. Recibe una nueva hambre, una sed insaciable por las cosas de arriba. Y mientras caminamos juntos por este sendero de intercesión, quiero que visualices la restauración que Dios está operando. No es solo que vas a orar más, es que vas a vivir mejor. La oración constante restaura la dignidad.
Restaura la esperanza que ha sido golpeada por los fracasos del pasado. Si has abandonado proyectos, si has dejado a medias tus planes de lectura bíblica, si has fallado en tus resoluciones, no te quedes mirando las cenizas del ayer. El Dios de Daniel es el Dios de los nuevos comienzos. Él no te juzga por cuántas veces te has detenido, sino que te invita a retomar el paso hoy mismo. Escucha su voz llamándote, no con tono de condena, sino con la ternura de un padre que espera a su hijo para caminar juntos al atardecer. Ven, te dice él, volvamos a la ventana abierta, volvamos al lugar donde el tiempo se detiene y la eternidad te abraza. Hablemos de la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que es el fruto maduro de una vida de oración disciplinada. El mundo ofrece una paz que depende de que todo vaya bien, de que la cuenta bancaria esté llena y de que el cuerpo esté sano. Pero la paz que Daniel tenía en el foso de los leones era una paz que no tenía sentido lógico. Era la paz de saber que, incluso si los leones lo devoraban, él ya estaba en las manos de su Dios. Esa es la paz que yo reclamo para ti. Una paz que te permita dormir profundamente en medio de la tormenta. Una paz que mantenga tu corazón sereno cuando todos a tu alrededor están perdiendo la cabeza. Esa paz se cultiva en el silencio diario, en ese, como solía hacerlo, que marca el ritmo de tu existencia. No busques la paz como un fin en sí mismo. Busca al príncipe de paz en la oración, y su presencia será el escudo que guarde tus pensamientos y tus sentimientos. Quiero profundizar en este clamor por tu salud, no solo física, sino emocional. El estrés de la inconstancia agota el alma. Ir y venir, empezar y abandonar, crea una fatiga interna que drena tus fuerzas. Pero la disciplina de la oración es como un ejercicio que, aunque requiere esfuerzo inicial, termina dándote más energía de la que consume. Oro para que tu cuerpo responda a la quietud de tu espíritu, que las enfermedades provocadas por la tensión y la preocupación se disipen mientras te arrodillas ante el trono de la gracia, que el descanso de Dios penetre en tus huesos, que tu sistema nervioso sea calibrado por la armonía del cielo. Eres templo del Espíritu Santo y ese templo debe ser un lugar de orden, no de caos. Que la consistencia en buscar a Dios traiga una salud integral a todo tu ser, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y mientras avanzamos no puedo evitar pensar en el impacto que tu constancia tendrá en los demás. Daniel no solo se salvó a sí mismo, su fidelidad llevó a que un rey pagano proclamara la grandeza del Dios viviente en todo el imperio. Tu vida de oración es un sermón que no necesita palabras. Cuando la gente vea tu calma, cuando vean tu integridad, cuando vean que no te doblas ante la presión, querrán saber de dónde viene tu fuerza. Y tú podrás decirles, con la humildad de quien conoce su propia debilidad, que tu fuerza viene de esas citas secretas con el Rey. Tu constancia es una semilla que dará frutos en vidas que ni siquiera conoces todavía. Estás dejando un legado, estás trazando un camino para que otros lo sigan. No subestimes el poder de un solo hombre o una sola mujer que decide ser disciplinado en lo secreto, porque Dios lo recompensará en público de formas que superarán tus sueños más audaces. Siento que el Espíritu me insta a decirte algo sobre el tiempo. A menudo decimos, no tengo tiempo para orar, pero la verdad es que no tenemos tiempo para no orar. El tiempo pasado con Dios no es tiempo perdido, es tiempo multiplicado. Es como el aceite en la vasija de la viuda. Parece poco, pero rinde para llenar todos los recipientes y pagar todas las deudas. Cuando le das a Dios las primicias de tu día o los momentos sagrados de tu noche, Él redime el resto de tus horas. Él te da una sabiduría que te permite hacer en una hora lo que a otros les toma un día. Él te da discernimiento para evitar errores que te costarían meses de corrección. La oración es la mejor inversión de tiempo que un ser humano puede hacer. No permitas que el activismo estéril te robe la productividad del reino. Sé dueño de tu agenda, no esclavo de las urgencias de otros, y pon tu cita con Dios como la prioridad absoluta de tu calendario. Escucha el latido del cielo en este momento. Hay un gozo inmenso en el corazón del Padre cuando uno de sus hijos decide subir un peldaón más en la madurez espiritual.
No te conformes con ser un visitante ocasional en la presencia de Dios. Conviértete en un habitante de su gloria. Que tu vida sea como ese incienso que ardía continuamente en el tabernáculo, un aroma grato que nunca cesa. Y recuerda, mi querido, que no estás solo en este esfuerzo. El mismo Espíritu que ayudó a Daniel, el mismo Espíritu que sostuvo a nuestro Señor Jesús en las noches de oración en el monte, está ahora mismo dentro de ti, gimiendo con gemidos indecibles, ayudándote en tu debilidad, dándote el querer como el hacer por su buena voluntad. No confíes en tu propia fuerza de voluntad, confía en la gracia que te capacita. Mientras esta parte de nuestra conversación llega a un punto de reposo, pero no de final, quiero que te quedes con esta imagen: la puerta de tu habitación, la ventana de tu alma y el Dios que espera allí con los brazos abiertos. No importa lo que haya pasado ayer, no importa cuán esporádico haya sido hasta hoy, este es un nuevo día. La puerta está bien abierta para que demuestres el mismo tipo de compromiso consistente que Daniel. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. No necesitas grandes discursos, solo necesitas un corazón sincero que se presenta ante su Creador como suele hacerlo. Que tus oraciones jamás cesen, que tu fe nunca esmorezca y que tu vida sea un reflejo de la gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue adelante firme y constante, porque el Dios que ve en lo secreto ya está preparando la victoria que todo el mundo verá. Permanece en esa unción. Deja que estas palabras penetren profundamente en tu espíritu y prepárate, porque lo que Dios va a hacer a través de tu constancia apenas está comenzando a manifestarse. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea tu guardia y tu fortaleza ahora y siempre. Escucha bien lo que voy a decirte, porque lo que mis ojos espirituales contemplan en este preciso instante no es simplemente el paso del tiempo, sino una transformación profunda que está ocurriendo en las fibras mismas de tu ser, una metamorfosis que nace de la constancia y se perfecciona en la entrega silenciosa de tu alma. Yo veo un tiempo, amada mía, amado mío, donde las sombras que antes te perseguían se disuelven ante la luz de una aurora que no conoce ocaso, un tiempo donde cada lágrima derramada en la soledad de tu habitación se convierte en una perla de sabiduría que adornará tu corona de victoria. Me detengo a observar el horizonte de tu vida, y no veo el final de un camino, sino la apertura de un portal glorioso, porque has comprendido que el secreto de los cielos no se entrega a los que corren con prisa mundana, sino a los que saben arrodillarse con paciencia divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el profeta Daniel, ese hombre de espíritu superior, no cambió su rutina cuando el edicto de muerte fue firmado? No fue por arrogancia ni por una rebeldía vacía, sino porque su alma ya no sabía vivir de otra manera. Él se ponía de rodillas y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como costumaba hacer, y en esa frase, como costumaba hacer, reside el misterio de toda una vida de poder. Imagina por un momento el crujir de la madera de sus ventanas abriéndose hacia Jerusalén. Imagina el roce de sus rodillas con el suelo frío de Babilonia, un suelo que intentaba reclamar su lealtad, pero que solo servía de apoyo para su devoción. Esa constancia, ese ritmo sagrado de buscar al Altísimo no cuando el corazón está rebosante de alegría, sino cuando el decreto del Rey amenaza con devorarlo todo, es lo que yo veo manifestándose en tu propio futuro. Veo un tiempo donde ya no serás sacudido por las noticias del mundo, donde los vientos de crisis solo servirán para avivar el fuego de tu altar personal, porque habrás construido un muro de oración tan sólido que ni las bestias más feroces podrán saltarlo. Siento en mi espíritu que estás entrando en una dimensión de autoridad donde tus palabras no caerán a tierra, porque habrán sido forjadas en el yunque de la disciplina diaria. ¿Acaso no es la gota de agua la que, con su insistencia humilde, termina por partir la roca más dura? Así es tu oración constante, un fluir que parece pequeño ante los ojos de los hombres, pero que en el reino del Espíritu es un martillo que desmenuza la piedra. Yo veo un futuro donde tus manos, antes cansadas por el peso de la incertidumbre, se levantan con una fuerza que no es tuya,
una fuerza que proviene de haber entendido que el compromiso de corto plazo es un fuego de paja que se apaga con la primera brisa, pero la constancia es una brasa eterna que calienta generaciones. Piensa en aquellos que caminan con una puntualidad que parece reloj suizo, los que recogen su correspondencia o pasean a su perro con una disciplina que asombra. Si el ser humano es capaz de tal rigor por las cosas triviales de la tierra, cuánto más glorioso es el rigor del alma que decide no faltar a su cita con el Creador. Yo veo que en los días venideros, tu vida de oración ya no será un suplemento para cuando te sobre el tiempo, ni una medicina de emergencia para cuando el dolor te alcance, sino que se convertirá en el aire mismo que respiras. Veo un tiempo donde la paz que sobrepasa todo entendimiento no será una visita ocasional, sino una habitante permanente de tu casa. Y es que, ¿cómo podría ser de otra manera si has decidido imitar la persistencia de Daniel? Daniel no oraba para ser visto, ni oraba para convencer a Dios de algo. Él oraba porque su conexión con el cielo era más real que las paredes de su palacio en el exilio. Siento que Dios te está llamando a esa misma profundidad, a esa disciplina que no se rompe bajo presión. Cuando la crisis golpea a la puerta, no es el momento de empezar a construir el carácter, es el momento donde el carácter construido en lo secreto sale a la luz para avergonzar a los leones. Yo veo que en tu futuro, los problemas que hoy te parecen gigantes se verán como hormigas desde la altura de tu comunión con Dios, porque cuando uno pasa tiempo de rodillas, se levanta con una estatura espiritual que el mundo no puede medir. Escucha bien, porque el veredicto del cielo sobre tu vida es un veredicto de victoria total. El buen pastor del Salmo 23, aquel que te guía por aguas de reposo y te hace descansar en pastos verdes, es el mismo que ahora te viste con la armadura completa de Efesios 6. No hay contradicción entre la vara del pastor y la espada del guerrero. El pastor te protege mientras te enseña a pelear, y tu campo de batalla más efectivo es el rincón donde doblas tus rodillas. Veo cómo el yelmo de la salvación protege tus pensamientos de la duda, cómo la coraza de justicia cubre tu corazón de las acusaciones del enemigo, y cómo tus pies, calzados con el apresto del Evangelio de la paz, caminan con la misma firmeza con la que Daniel caminaba hacia sus ventanas abiertas. Todo se conecta en este punto de tu historia. La disciplina es el hilo de oro que une tu debilidad humana con la omnipotencia divina. No temas a los periodos de silencio, ni te desanimes cuando sientas que tus oraciones son solo palabras que rebotan en el techo, porque la fe no se basa en el sentimiento, sino en la obediencia de seguir presentándote ante el trono. Daniel probablemente tuvo días donde el peso de Babilonia se sentía insoportable, días donde la nostalgia por Jerusalén le nublaba los ojos, pero aún así, él se ponía de rodillas. Esa es la clave que quiero que grabes en tu corazón. La constancia revela lo que el entusiasmo oculta. El entusiasmo es para los que empiezan, pero la constancia es para los que conquistan. Yo veo que tú eres de los que conquistan. Veo que se están abriendo puertas que no fueron tocadas por manos humanas, sino que se abrieron por la vibración de tus oraciones constantes. Veo que el aceite de la unción está descendiendo sobre tu cabeza, no para un momento de éxtasis, sino para una vida de servicio fructífero. ¿No sientes cómo el Espíritu Santo está ensanchando el lugar de tu tienda? No te limites, no pienses en pequeño, porque el Dios de Daniel es tu Dios, y Él no ha cambiado. Él sigue cerrando bocas de leones, y sigue librando del horno de fuego a los que no se doblan ante los ídolos de la conveniencia y el compromiso a medias. Tu veredicto es este: has sido hallado fiel en lo poco, y sobre mucho te pondrá el Señor. La síntesis de toda esta palabra es que tu vida se está convirtiendo en un altar vivo, una oración continua que no necesita palabras complejas, sino un corazón que simplemente dice: aquí estoy otra vez, mi Señor, como suelo hacer. Y ahora, permite que mi alma se derrame en una bendición sacerdotal sobre ti, una bendición que cubra cada rincón de tu existencia, desde la raíz hasta el fruto, desde el amanecer de tus días hasta el ocaso de tus años. Bendito seas cuando entres en los lugares de conflicto,
porque llevarás contigo la atmósfera del cielo que has cultivado en tu aposento. Bendito seas cuando salgas hacia tus labores cotidianas, porque la gracia te precederá como una columna de nube, y te seguirá como una columna de fuego. Bendigo tus manos para que todo lo que toquen prospere, no según la medida del mundo, sino según la abundancia de la gloria de Dios. Bendigo tu mente para que sea un jardín de pensamientos puros, una fortaleza donde el enemigo no encuentre ninguna grieta por donde entrar. Bendigo tus pies para que caminen por senderos de justicia, y que cada paso que des sea una declaración de dominio sobre el territorio que Dios te ha entregado. Que tu acostar sea en paz, y tu levantar sea en victoria. Que el sueño de tus noches sea un tiempo de revelación y descanso profundo, donde el Señor ministre a tu espíritu, mientras tu cuerpo recupera fuerzas. Bendigo tu casa, que sea un refugio de paz, un lugar donde la presencia de Dios sea tan tangible que cualquiera que cruce tu umbral sienta el peso de la gloria y la necesidad de buscar al Altísimo. Bendigo tus finanzas, para que nunca falte el pan en tu mesa, ni la semilla en tu mano para sembrar en el reino. Que seas canal de bendición para muchos, y que la escasez sea solo un recuerdo lejano de un desierto que ya cruzaste. Bendigo tus relaciones, que la sabiduría de Dios te guíe para rodearte de personas que afilen tu hierro, y que tu amor sea un bálsamo para los heridos. Bendigo tu salud, que el vigor de tu juventud se renueve como el del águila, y que cada célula de tu cuerpo funcione según el diseño perfecto del Creador. Bendigo tu descendencia hasta la 1000ª generación, que el legado de tu oración constante sea la herencia más rica que dejes a los que vienen después de ti, para que ellos también digan: nuestro padre, nuestra madre, se ponía de rodillas como solía hacer. Bendigo tu entrada al lugar santísimo cada día, que el velo siempre esté rasgado para ti, y que la voz de Dios sea más clara para tus oídos que cualquier ruido de la tierra. Que el Señor te guarde en el hueco de su mano, que haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro, y ponga en ti una paz que no depende de las circunstancias, una paz que es la firma de Dios sobre tu vida. Bendito seas en la ciudad y bendito seas en el campo, bendito sea el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Que el cielo se abra sobre ti en lluvias de bendición temprana y tardía, y que nunca, jamás, te falte el aceite fresco sobre tu cabeza. Que tu vida sea un testimonio vivo de que Dios es real, de que Él responde, y de que la constancia en la fe es el camino más corto hacia el corazón del Padre. Recibe esta bendición no como palabras de hombre, sino como un decreto del cielo que se establece hoy sobre ti. Que tu fe no desmaye, que tu esperanza no se apague y que tu amor crezca cada día más, hasta que el día sea perfecto y nos encontremos cara a cara con aquel a quien servimos con cada latido de nuestro corazón. Amén. Sigue adelante, alma valiente, porque el camino está trazado y la victoria está asegurada. No mires a la derecha ni a la izquierda. Mantén tus ojos en la meta, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada vez que sientas que el cansancio intenta ganar terreno, recuerda a Daniel ante su ventana. Recuerda que tu fuerza no viene de tus músculos, sino de tus rodillas dobladas. Hay un banquete preparado para ti en presencia de tus angustiadores, y el Rey mismo es quien te sirve a la mesa. No hay nada que temer, porque el león de la tribu de Judá ruge a tu favor, y los cielos enteros están a tu disposición. Eres propiedad privada del Altísimo, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatarte de su mano. Camina en esta verdad, vive en esta luz, y que tu oración nunca cese, porque en ella reside tu mayor poder y tu más íntima gloria. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, hoy, mañana y por siempre, transformando cada desafío en una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Eres bendecido, eres amado, eres escogido.
Y tu futuro es tan brillante como las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Que la constancia sea tu corona y la oración tu respiración, hasta que el cielo y la tierra se unan en un solo canto de triunfo sobre tu existencia. Amén y amén.